En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestras almas, para que ya que por medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz podamos llegar a la gloria de la resurrección. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias a ustedes, les damos por estar en esta mañana escuchando este nuevo programa que vamos a emitir. Queremos agradecerles por sus comentarios, sobre todo por sus observaciones y por sus consejos para que estemos mejorando, ¿sí? Muy amables por esa situación. Vamos a continuar con el programa de los pecados, la lista de pecados que Rafael nos había dejado y que tenía como propósito dar y explicar en esto. Nosotros lo que estamos haciendo es colocando las citas bíblicas y pudiendo explicitar cosas que ustedes ya saben, pero que a veces a nosotros no se nos olvida que esos son pecados, porque siempre nos basamos en los 10 mandamientos y sin explicitarlos completamente en las obras de misericordia, ¿sí? Y esa es la situación por la cual a veces adolecemos de esto. Pero esto es un recorderis para todos que es muy provechoso. Muy amables por que nos sigan dando sus recomendaciones, sus observaciones y sus comentarios en este programa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a cerrar un momentico nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros en esta mañana, que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, como lo hizo en Pentecostés, cuando llegó sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles, que sea el Espíritu Santo inspirándonos a nosotros, colocando en nuestros labios lo que el Señor quiere en este mensaje, en este programa que vamos a iniciar en este momento. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortas en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, continuando con la lista de pecados, vamos a tener ahora el número 9, es hablar demasiado. Para esto tenemos la cita bíblica, Proverbios 10:19.
Bueno, en Proverbios 10:19 nos dice: en el mucho hablar no faltará pecado, mas que en sus labios refrena es hombre muy prudente. Entonces ahí nos están explicando claramente que el que mucho habla, pues comete pecado porque habla y habla y ni siquiera sabemos qué es lo que está hablando ni cuál es el mensaje que quiere dejar. Y el que es prudente, pues va a hablar poco y se le va a apreciar más lo que está hablando. Ese es uno de los pecados que a veces cometemos la mayoría de gente que es habladorcita y habla y quiere, como decir, ser interesante en todo momento, que todo el mundo lo escuche, que le dé importancia a sus palabras, y resulta que de tanto que habló, nadie le puso cuidado y no dejó ninguna enseñanza y nadie le entendió. Mientras que el que poco habla, pues va a ser más escuchado y le van a entender más su mensaje. Entonces, no sé si alguien tiene otro comentario con respecto a ese proverbio. ¿Ustedes? Sí, continuamos con el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 23. El que pone un guardia en su boca y a su lengua se libra de muchos tormentos. ¿Qué querrá decir esta cita bíblica? Pues es muy fácil, que debemos tener prudencia. Cuando nosotros vamos a expresar algo, tenemos que pensar muy bien cuáles van a ser las consecuencias de nuestras palabras. En ese afán de querer expresar muchísimas cosas, lo que dice acá Norma es muy cierto, que muchas veces hablamos y hablamos cosas que no edifican. Cuando nos dicen acá que pongamos un guardia en nuestra boca y en nuestra lengua, significa que tenemos que hacer un alto en el camino. Y tener más prudencia. Tener prudencia, porque hay un dicho muy popular que dice que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Entonces, es una invitación que nos hace la palabra de Dios para que seamos prudentes, para que hablemos con amor, sin dañar a nadie. Y únicamente lo necesario. Y justamente lo que nos pregunten y lo que tengamos que hacer referencia. En Santiago 3:8 nos habla también al respecto. Nos dice: en cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Y esa es una situación en la que todos, casi por decirlo, todos nos vemos incluidos en esta situación, porque a veces proferimos blasfemias, hablamos mal de los demás, utilizamos palabras que no son adecuadas, etcétera. Tratamos mal, maldecimos, bendecimos, obviamente, sí, y es ese pequeño elemento, ese pequeño órgano que tenemos, y que tan pequeño, pero nos hace decir a veces cosas que hieren a los demás. Por eso también Santiago nos dicen que así como son dirigidas las naves con un pequeño timón, esa es la lengua. A veces nos dirige y proferimos demasiadas palabras que no edifican y que por el contrario pueden herir tremendamente. Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, sabed que todo hombre debe ser pronto para escuchar, pero lento para hablar y para airarse. Nos quiere decir esto: nosotros muchas veces, en el ánimo de querer saberlo todo, a veces no sabemos escuchar. No sabemos escuchar, y sí, inclusive la persona de pronto nos está comentando algo, y nosotros, antes de que esta persona termine, ya tenemos la respuesta. Y muchas veces no nos detenemos a escuchar, sino que de una vez vamos dando la respuesta que nosotros creemos que es la mejor. Entonces hay que saber escuchar, y a veces, sabiendo escuchar, nosotros podemos dar un buen consejo o alguna cuestión, y todo basado en la palabra de Dios. Ok.
Con esto pasamos al siguiente, al número 10, que es no ceder el lugar al más necesitado. Ejemplo, cuando vamos en el bus, a la mujer que está embarazada, a la persona, a un abuelito, a un anciano, a alguien que sube en muletas, aquella persona que tiene algún tipo de discapacidad. Nos hacemos los de la vista gorda y no es con nosotros. Para esto tenemos diferentes también citas bíblicas, todo lo que estamos hablando está soportado bíblicamente. Tenemos Hebreos 13:16. Entonces, 13:16 nos está diciendo: no se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que le agradan a Dios. Entonces ahí prácticamente nos están diciendo, o sea, claramente nos están explicando de que nosotros no debemos compartir, o sea, olvidar en compartir y hacerle el bien a las personas que realmente necesitan. No importa si es un niño, si es un anciano, un familiar, porque por lo general nosotros pensamos que solamente el prójimo son las personas diferentes a nuestra familia. Y vemos que en nuestra familia, en todos los hogares hay muchas necesidades, muchas cosas que necesitan ayuda de nosotros. Y nosotros siempre decimos no podemos, no tenemos tiempo o no puedo. Y no ponemos en práctica esa situación. Entonces, pienso que una de las enseñanzas más grandes es esa, que no olvidemos de compartir, de servir, de hacer el bien y servirle a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, porque muchas veces los mismos padres también, ¿no? ¿Quién lo mandó a hacer eso? No, nosotros siempre debemos de tener un corazón y un sentimiento humilde, así como lo tenía pues el doctor Rafael, que más enseñanza que él y lo que él nos dejó fue eso, ser humildes y servirle a todo el mundo, fuera como fuera. Entonces, espero que esto pues nos sirva también para ponerlo en práctica, ¿no? ¿Alguien quiere comentar más sobre este? Sí, sí, en Gálatas tenemos en el capítulo 6:10 que dice: así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esta es de las situaciones en que por lo general nunca confesamos, que son pecados de omisión. Nosotros confesamos pecados de acción, pero realmente pero nunca confesamos pecados de omisión. Y eso es lo que nos invita, que dejamos, a veces podemos hacer a alguien el bien, y hacemos una cuestión, cambiamos de acera, por ejemplo, para no darle, no atender a una persona que puede estar necesitada, y entonces uno sabe, este me va a pedir, entonces me cambio de acera. ¿Sí? También podemos llegar y ayudar a una persona a cruzar la calle y dicen, ay, pero yo ya tengo mucha prisa, entonces que ayude a otro y yo paso derecho. O sea, tantas cosas que podemos hacer el bien, y como decía Rafael, todo bien que podamos hacer y no hacemos es pecado. Y mire que aquí también viene lo del buen samaritano, ¿no? Acuérdese que pasó el sacerdote, pasó el levita y vieron ahí y siguieron. Y sí, ellos iban a cumplir muy seguramente una visita, bueno, tenían que hacer algo, pero dejaron de hacer lo más importante, que era la obra de misericordia. Aquí en Mateo 7:12 nos dice: por tanto, todo lo que queráis que hagan con vosotros los hombres, hacedlo también vosotros con ellos, porque en eso consiste la ley y los profetas. Aquí es muy importante, y ahorita lo comentábamos, por ejemplo, cuando nos subimos a un bus, va el anciano o la anciana, los viejitos, primero, los hijos, pues están cometiendo ahí pecado porque no están acompañando, o sea, lo hablábamos acá, cuando una persona ya de la tercera edad tiene su pensión, entonces ahí salen los hijos, salen los nietos, salen toda la familia para ir mientras que el adulto va y retira su pensión y eso. Pero ya cuando no tienen nada, entonces ahí sí los dejamos solitos, que ellos se suban en un bus, que ellos muchas veces hasta se pierden, porque hay personas, yo he conocido personas que
que desafortunadamente ya están con principios de Alzheimer y solitos y se pierden. Y un día hablando con el doctor, él me decía algo que es muy triste con las personas de la tercera edad, es que nosotros, por ejemplo, ir y dejarlos en un ancianato allá solitos, o sea, nunca más volver a saber de ellos. Y se suben al bus, van solos y fuera de eso, nosotros vamos bien sentados en las sillas que son especiales para ellos y volteamos o nos hacemos los dormidos o nos ponemos a escuchar música, hacemos cualquier cosa para no darle el puesto a esta persona. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Tenemos una cita muy bonita que es Proverbios capítulo 3, versículo 27. Entonces nos dice así: no niegues el favor a quien te lo pide, si tienes cómo hacerlo. Si puedes hacerlo inmediatamente, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te lo daré. ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en esa situación? Venga mañana y le colaboro. Es que ahorita yo estoy ocupado. ¿Será que cuando nosotros hemos estado necesitados y hemos solicitado la ayuda de alguien, nos han respondido así? ¿Cuántas veces de pronto la persona que menos pensamos le pedimos un favor y está presta a hacerlo? Entonces, no pequemos, no neguemos esa ayuda a quien lo está necesitando en un momento dado. Es una invitación porque el día de mañana no sabemos quién nos puede tender la mano, quién nos puede ayudar, porque lo dice la palabra. No le neguemos el favor a nadie, teniendo nosotros en nuestras manos la posibilidad de poderlo hacer. Y vea, Luchi, yo quiero aquí contarles a ustedes una anécdota que de pronto en algunas personas ya les ha comentado. El día miércoles anterior a la partida del doctor, ese miércoles, no sé, eran las 6:30 de la tarde y yo dije, mañana voy y lo visito, o sea, el jueves. Pero algo me decía que no, que tenía que ser ese día. Y me acuerdo tanto que ya me ha quitado el pantalón, me ha quitado los zapatos y pues fui, me coloqué el pantalón nuevamente, los zapatos y arranqué a visitar al doctor. ¿Ustedes se imaginan cómo hubiera quedado yo al otro día? O sea, al otro día cuando hubiera llegado y me hubieran dicho que el doctor ya partió. Y muchas veces nos sucede esto. Nosotros, pudiendo hacer las cosas inmediatamente, lo que dice Lucy, a veces no lo hacemos. No, eso lo hago mañana. Y nosotros, ¿cómo sabemos que al siguiente día la persona ya no esté? Y nosotros vamos a quedar con ese remordimiento de que no pudimos servirle a esa persona. Sucede lo mismo cuando alguien llega a confesarse y el sacerdote le dice, no, venga esta tarde, venga mañana. ¿Y qué tal que sea la última vez que esa persona estuvo con vida? Y después, ¿cómo queda uno donde esa persona se haya condenado por... Le negó la salvación. Le negó la salvación, exacto. O sea, después cuando el Señor le diga, ¿qué pasó con esta persona que fue a que usted lo confesara y no lo hizo? Entonces, ojo, mucho cuidado con eso porque a veces nosotros posponemos las cosas y no medimos las consecuencias de lo que pueda pasar. Listo. Sí, Carlitos, eso es muy cierto. Entonces, pues la invitación con este pecado de no ceder el lugar al más necesitado es para que realmente pensemos y hagamos sí nuestro examen de conciencia y apliquemos el paso de la confesión, propósito de enmienda, que la próxima vez que nosotros nos enfrentemos ante una situación parecida, en donde tenemos en nuestra mano la posibilidad de ayudar, que lo hagamos desinteresadamente. Una de las citas bíblicas decía, el sacrificio agrada al Señor. Entonces, si es un sacrificio para mí, dejar mi pereza en el bus, ponerme de pie y ceder mi asiento, pues hagámoslo con todo el corazón, para que vayamos abonando a nuestra vida futura, cuando ya nos encontremos con el Padre Celestial. Como decía Rafael, consignando para arriba. Esa era la palabra clave. La palabra de él. Bueno, continuando con nuestra lista, vamos a tener al número 11, que es no visitar al enfermo necesitado. O sea, tenemos muchas clases de enfermos, pero
hay enfermos que pueden estar atendidos físicamente, tienen su enfermera, tienen asistencia, alimentación, tienen su comodidad de la televisión, pero muchas veces no tiene alguien que lo escuche, que vaya y lo visite realmente. Este pecado está soportado con la cita bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículo 14. En todo caso, hiciste bien en compartir mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuentas de haber y debe. San Pablo lo refiere claramente, sus tribulaciones, ¿sí? En ese momento, pues gracias a Dios, él tenía el soporte de muchos de las personas a quienes evangelizaba. Pero nosotros, en nuestra pereza, sabemos que alguien adolece de alguna enfermedad y nosotros ni siquiera a veces llamamos y mucho menos lo visitamos y esperamos que simplemente aparezca, pero puede ser que se agrave. Cuento esta anécdota de un amigo, gran amigo, que era nuestro contador en Corporación Belén. Salió de su casa porque tenía una cirugía ambulatoria, sí, y llegó y fue infectado después de la cirugía, en la sala de cirugía fue infectado por una bacteria. Pues resulta que en 13 días ahí murió, no se pudo despedir de nadie y nadie esperó que él se fuera a morir y solamente fuimos al entierro. De esas son de las cosas que uno llega y comete y no visita. No, pues eso estaba en una cirugía ambulatoria y que no, eso va a salir y como esperamos que va a salir, pero no sabemos exactamente cómo estamos, esperamos que todo vaya a pasar y no es así y falleció. Entonces eso nos ayuda a reflexionar sobre que no debemos dejar para mañana lo que vamos a hacer hoy. Esto no es bíblico, pero Rafita nos decía una cuestión: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y esa fue unas palabras de Jesús en la última cena que le dijo a Judas, ¿sí? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mire que ahí también me acuerdo ahorita, yo a veces en la Orden de la Santa Cruz me encontraba con amigos del doctor y me preguntaban, ¿cómo está Rafita? Y yo le decía, no, él, gracias a Dios, pues está bien, pero visítenlo. Me acuerdo de 3 personas, no las voy a mencionar pues por obvias razones, pero 3 personas que como en 4 o 5 oportunidades me encontré, les decía, visítenlo, que a les gusta que lo visiten, o sea, visítenlo y hable con él. Sobre todo, don Carlos, que yo me acuerdo que yo me propuse en los últimos meses, en la semana, pues por motivos de mi trabajo y todo, yo decía, Dios mío, al menos dame la gracia para poder, así sea un día en la semana, visitar al doctor. Y créame que yo llegaba acá y así fuera media horita que yo estaba con él, eran muchas las enseñanzas que yo me llevaba. Y a estas 3 personas, una de ellas, sobre todo el día del sepelio, me decía, Carlito, yo estoy muy triste por no haberle hecho caso a usted tantas veces que usted me dijo, visite al doctor, visite al doctor. Ya después de que uno los ve allá, ya no hay nada que hacer, es lo mismo. Cuando nosotros tenemos los que tenemos la fortuna de que todavía tenemos nuestros padres vivos, en el caso mío, mi madre, yo así sea, o sea, todos los días, así sea un saludo, la bendición de ella, que es algo muy grandioso que no todos tenemos ese placer de tenerlo. Y yo no puedo ningún día pasar sin al menos ir a saludarla a ella. Y muchas personas que los tenemos, los dejamos abandonados, enfermos, y lo que dice Luchi, y muchas veces nosotros pensamos que las enfermedades es material. No, a veces las enfermedades del alma son más difíciles de, digamos, de llevar. Sí, Carlitos, ahorita haciendo memoria, las veces que he estado en hospitales, pues por diferentes situaciones, me doy cuenta que en urgencias es cuando más se ve esa necesidad. Bueno, de todas maneras, un enfermo hospitalizado tiene su horario de visitas y de una u otra manera, pues sus familiares o amigos van a verlos. Pero hay otros de quienes nadie se acuerda. Hay una pastoral muy bonita dentro de la Iglesia Católica
que no recuerdo en ese momento cómo se llama ese nombre, pero existe un grupo de personas que van, esa pastoral se encarga de hablar con el capellán del hospital, de la clínica, y preguntan qué enfermos, qué pacientes no son visitados, tienen alguna necesidad, y de una u otra manera uno puede establecer un vínculo y ofrecer ese sacrificio, porque ir a un hospital no es nada fácil. Ofrecer ese sacrificio, vuelvo a recalcar que los sacrificios agradan al Señor, ofrecer esas acciones, porque las visitas, tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos enfermos y nos visitan, se nos alegra un poquito más nuestra vida. Cuando subimos ese estado de ánimo, también se suben las defensas, y al subir defensas, las enfermedades pues se pasan o se superan un poquito más rápido. Entonces, pues, la invitación con este pecado que nos dejó el doctor, que es no visitar al enfermo necesitado, pues pongámoslo a consideración del Espíritu, para que a cada persona de pronto que está escuchando este audio, el Señor le coloque en su corazón dónde podemos hacer como nuestra pastoral, dónde podemos hacer esa obra de misericordia. Vamos con el número 12. Abandonar al anciano o al niño. Proverbios 23, 22, 25. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 25. Proverbios 22, 23. Sí, Proverbios capítulo 23, del versículo 22, Escucha a tu padre, escucha a tu padre, que te ha engendrado, y no desprecies a tu madre cuando se haga vieja. Hazte con la verdad y no la vendas, con la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. El padre del justo rebosará de alegría, y la que dio la vida, un sabio se alegrará. Que pueda alegrarse de ti tu padre y gozarse la que te engendró. Era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Me acuerdo, hay una anécdota de mi hermano. Él en Miami, cuando estuve en Miami, había una señora, una tía política, y resulta que los hijos estaban muy bien acomodados, y los hijos fueron y la dejaron en un ancianato, y el único que la visitaba era mi hermano. Y ella tenía una bolsita, él me cuenta que tenía una bolsita, como una cajita ahí, y cada que mi hermano llegaba le decía, ay, mijito, usted viene por mí, ¿cierto? Y ella siempre le daba su cajita ahí, pues mi hermano no la podía sacar porque no podía. Y él le decía, no, tía, yo la verdad vengo a visitarla, y ella se ponía a llorar, atacada llorando. Yo vine y le conté ese caso al doctor, y ese día oramos por los dos hijos, oramos por la señora y oramos pues por mi hermano que estaba. Y el doctor me decía, mire, lo peor que uno puede hacer es encerrar a los padres de uno en un ancianato. Eso es o sea, eso, mire, y un día mi mamá me decía a mí, hace como un año me dijo un día, por una chancita de mi hermana, mi mamá fue y me buscó y me dijo, ay, mijo, háblese con el doctor a ver si él conoce un ancianato. Yo me quiero para un ancianato y yo no quiero darles más pelea a ustedes. Yo le dije, madre, mire, mientras yo esté vivo, así nos tengamos que ir a vivir debajo de un puente, pero yo a su merced nunca la voy a meter en un ancianato. Dijo, ay, mijo, pero es que el doctor de conocer. Le dije, no, es que así conozca, así él me diga que... Y le conté la anécdota. Entonces, mire, lo peor que nosotros podemos hacer es dejar a nuestros padres en un ancianato. O sea, yo creo que eso es la cuestión más grave que nosotros podemos hacer ahí. Y siempre, o sea, vuelvo y le digo, somos muy pocos los que tenemos la fortuna de nuestros padres, que nuestro padre o nuestra madre estén vivos. Y entonces, y muchas veces los tenemos y no los sabemos aprovechar. Y otra cosa, la sabiduría que ellos nos dan, ¿no? Porque es que eso, o sea, yo digo que una madre, un padre es mucho lo que nos enseña, y nosotros sí que vivimos eso acá con nuestro padre espiritual.
Normita, aquí. Bueno, yo quiero pues agregar al comentario que está haciendo Carlitos con respecto a los ancianos y a los niños. En estos momentos es una de las partes que más se está viendo en el mundo, porque no solamente en Colombia, en el mundo entero, esa parte de que estamos abandonando a los abuelos, porque ya ni siquiera son los hijos, ya se mueren los hijos, quedan los nietos, y los nietos también abandonan a los pobres viejitos, ni siquiera son en ancianatos, son tan duros de corazón que los llevan a los hospitales y nunca vuelven, los dejan tirados allá en un hospital. Eso se ve mucho. Otra cosa, los que tienen la oportunidad de tenerlo en su casa, resulta que los tienen en un estado pero deprimente. A mí, pues realmente, personalmente, me ha costado de las personas que yo he cuidado, porque pues gracias a Dios he tenido como ese don de cuidar a los abuelos y les tengo mucho amor, mucho cariño. Yo creo que el Señor me dio como esa parte de entenderlos, porque la gente, nosotros como seres humanos no entendemos un abuelo. ¿Qué vemos? Son canzones, son fastidiosos, hay personas que es que es cochino, es que me hace sentir mal, bueno, mejor dicho, de todo hablamos de los abuelos, pero ¿qué hacemos? Nosotros no hemos olvidado que nosotros vamos a llegar allá, que nosotros también vamos a ser abuelos y también vamos a envejecer y no vamos a saber quién nos va a cuidar, ni de qué manera nos van a cuidar. Entonces, creo que es una de las partes más. Lo mismo los niños como a menos maltratados, abandonados en los jardines, donde los han violado, les han pegado, han adquirido, últimamente, hace poco, creo que vieron en las noticias de ese niño que llegó, lo dejaron en el jardín y al rato llegan los padres que vieron que está muerto, las mismas cuidadoras se encargaron de descuidarlo, se cayó el niño y ya dijeron que no, lo asfixiaron en los otros niños, porque no hay cuidados especiales con esas personitas. Y no solamente eso, a nivel de abandono, sino hay un abandono inclusive en los hogares pudientes, en donde los padres le dan de todo a los hijos, menos su cariño, su compañía, su comprensión, es decir, su amor. Ellos creen que su amor es comprarle la última tecnología, etcétera, es darles todo y les colocan televisor en su cuarto, les dan cosas, los mantienen siempre ocupados, el último celular, y no los atienden. Eso es abandonarlos también. Sí, claro. Es una parte de abandonarlos. Los abandonos más grandes, que creen que lo material es lo que... Eso es amor, eso no es amor. Sí. Eso en ningún momento es amor. Y también en este campo, en este pecado, tenemos en Primera de Timoteo 5:1, dice: al anciano no lo reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a los ancianos como madres, a las jóvenes como hermanas, y con toda pureza. Esto es una situación, claro, con los padres, pero también con nuestros hermanos. Hay personas allegadas a nosotros, hermanos, primos, que a veces los dejamos abandonados simplemente porque decimos, no, pues eso tendrán que otros se ocupe de ellos. No, si en nuestras manos está la posibilidad de hacerlo, es nuestra obligación, y eso estaremos consignando grandemente para arriba. Como decía siempre Rafita, siempre nos decía algo y mostraba algo y nos señalaba con el dedo hacia arriba, y ya entendíamos: consigne hacia arriba, consigne hacia arriba. Muy bien. Tenemos una cita bíblica que generalmente todos no la sabemos. Es Éxodo 20:12. Vamos a ver si nos acordamos de ella. Bueno, Éxodo 20:12. Así. Bueno, dice así: respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te dará. Entonces es más claro no podemos, o sea, yo digo que en esta vida todo lo que uno hace con sus padres es beneficio o castigo, así de sencillo. Exacto. Nosotros tenemos que siempre cuidar a nuestros padres, respetándolos, queriéndolos, amándolos, sin abandono. Y toda la obra que nosotros hagamos con nuestros padres, créame que nosotros vamos a, como decía el doctor, vamos a consignar, y aparte de eso, en esta tierra vamos a tener el beneficio de que
los mismos hijos también van a hacer eso con nosotros, porque si yo fui una buena hija a cuidar a mi madre y a mi padre, a respetarlo, eso es lo que voy a recibir yo de mis hijos. Pero si yo fui una hija que maltraté, descuidé a mis padres, ¿qué le voy a exigir a mis hijos que vengan y me traten bien y me den un cuidado donde ni siquiera yo lo di, lo ofrecí? Y así no sean los padres, en general, aquí nos están especificando a nuestros padres que es lo principal, pero si podemos darle a otras personas ese cuidado y darle ese amor, créanme que es lo mejor que uno puede hacer en esta vida. Va a tener, como dice, bendiciones nomás. Esa cita que leyó Normita nos resume el 4º mandamiento de la ley de Dios: honrar a padre y madre. Excelente. Correcto. Pasamos a nuestro siguiente pecado, que abusar del débil. Abusar del débil comprende muchísimas cosas, pero en este punto justamente vamos a tocar como que comprar el precio justo, pagar el precio justo al necesitado. Para esto tenemos la primera de Crónicas, que es en el Antiguo Testamento, capítulo 21-24. Dice así: pues como David viniese hacia Ornán, lo alcanzó a ver desde la era. 24. Qué pena con ustedes. Le replicó el rey David: no ha de ser así, sino que te pagaré en dinero todo su valor, porque no debo yo quitártelo a ti y ofrecer así al Señor holocaustos que no me cuesten nada. ¿Qué entendemos con esta cita bíblica? Que tenemos que pagar el precio justo, aún sabiendo que de pronto cuando vamos a comprar algo nos lo están dando muy barato. Pero preguntémonos, ¿por qué esta persona nos está vendiendo algo a menor valor? Pues porque tiene una necesidad muy grande. Y muchas veces la gente sale de sus cosas. Pasa con nuestros cultivadores, pasa con nuestros campesinos, pasa con nuestras gentes en esta ciudad, que venden el fruto de su trabajo a un menor valor porque tienen mucha necesidad. Si nosotros vamos de pronto en carretera y vemos a nuestros cultivadores con sus bultos de papa, con sus paquetes de papa, de frutas, de plátanos, de mangos, y decimos, uy, esto está como muy barato, se lo voy a comprar, pues entonces seamos justos y démosle un poquito más, porque le costó trabajo cultivar, aguantar el sol, aguantar sed, sacarlo de la tierra, lavarlo, organizarlo para que llegue a nuestras manos. Entonces, seamos justos con aquella persona que tiene una necesidad. Santiago 5:4. El jornal de los obreros que segaron vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los lamentos de los segadores han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. A ver, aquí, Dios mío, cuando nuestros hermanos venezolanos llegaron acá, cuando empezaron ellos a llegar aquí a Colombia, muchos restaurantes, muchas tiendas, muchos negocios, primero le quitaban el trabajo al colombiano para contratar al venezolano, pero ellos no lo hacían por una obra de caridad con los venezolanos, sino era para pagarle menos de lo que ellos ganaban. Y es increíble. A mí alguien me decía alguna vez, las mismas prostitutas, ese trabajo que es tan antiguo, Dios mío, y ellas en los bares o en los sitios donde llegaban, tenían que trabajar en la mitad de lo que trabajan los colombianos. Y así en muchos restaurantes, en mucha tienda, en mucha parte donde llegaba un venezolano, resultaban pagándole la mitad, o muchas veces no le daban salud, no le daban prestaciones, nada. Y la amenaza era, si usted llega a decir algo, de una vez sale deportado y se queda sin trabajo. Esto es algo gravísimo que nosotros no podemos hacer, o sea, no debemos hacer. Nuestro querido padre nos enseñaba algo que él me decía a mí, que uno siempre debe pagarle al asalariado el salario justo.
y él nos hablaba de lo que fueron sus padres en la finca. Los padres del doctor, creo que a todos sus empleados los tenían con casa, y no solo ellos, sino mucha gente antiguamente hacía eso. O sea, un empleado prácticamente pasaba a ser una parte más de la familia. Y eso se nos ha acabado mucho. Nosotros maltratamos mucho a la persona, pagamos salarios injustos, y después queremos que la gente no nos robe, que la gente, digamos, sea leal con nosotros, y nosotros muchas veces no hacemos lo mínimo que debemos hacer, que es pagar un salario justo. Es nuestra codicia, esa es parte de nuestra codicia, entonces estamos pecando contra eso de no pagar los salarios justos, porque dice el trabajador clama al Señor y el Señor lo escucha. ¿Sí? Sino que nos estamos acarreando esa maldición del trabajador porque él está pidiendo, mire, que este patrono me está haciendo tal y tal y tal y tal cosa, y eso el Señor lo escucha y va contra nosotros. Entonces, esa es una situación que nosotros también debemos recapacitar, ¿sí? Y generalmente eso lo hacemos muchas veces en todos nuestros trabajos y con las otras personas. Muy bien. Exactamente. Continuamos con el número 14. Este es algo que no sé si de una u otra manera podremos haberlo hecho, o que si alguna vez lo pensamos cometer, pues que vayamos a la palabra de Dios. Cobrar en exceso. Eso es. Situaciones que se ven a veces en abuso con algún artículo, porque soy yo quien lo tengo, porque estamos tal vez en una vereda o en un sitio muy lejano, y soy yo quien estoy distribuyendo algún tipo de artículo y no hay nadie más, o ir hasta el pueblo es muy, muy demorado, entonces pues que tienen que pagar lo que yo pido porque yo soy quien lo vendo. Para eso tenemos la cita de Eclesiástico 26-29, que dice: difícilmente se libra de falta el negociante, el comerciante no quedará limpio de pecado. Y eso sucede, y lo dice el Señor también en el Evangelio, ¿sí? Que generalmente todo comerciante es muy difícil que entre al reino de Dios, porque siempre queremos aprovecharnos de la ocasión, y especulamos. Entonces nosotros compramos un producto y no existe el producto, o somos los únicos distribuidores, y buscamos la manera de lucrarnos en muy poco tiempo, cobrando en exceso y desconociendo la necesidad que tienen los demás de ese elemento. Por lo tanto, debemos buscar la equidad, sí, que sea justo para la persona que lo compre, y justo obviamente para nosotros por lo que recibimos, por el bien que hemos hecho. No aprovecharnos de las necesidades de los demás. Eso es un punto básico. Vemos lo de las básculas, ¿no? Sí, muchos de los supermercados, o en las carnicerías, en estos negocios de Fruver, le arreglan la basculita para que resulte pagar no más. Los taxímetros, las gasolineras, las gasolineras que llegan y no se tiene el combustible que estamos pagando, porque no es así. ¿Sí? Entonces esa es una situación por las cuales nosotros también hacemos padecer, y estamos nosotros mismos entrando a una acumulación de muchos y muchos y muchos pecados veniales, que se nos van volviendo ya después un problema ya muy grande. Bueno, soportado también está dentro del decálogo de la ley de Dios, cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés. Tenemos Éxodo 20, versículo 15. Sí, Éxodo 20, bueno, no robes. No robes, porque desafortunadamente sí, esa es una de las siglas que nos está diciendo Dios, porque en conclusión todo lo que estamos haciendo ahí es robar, simplemente es un robo. Entonces, ¿cómo robamos? Es una aclaración. Por ejemplo, lo que decía don Carlitos hace de las básculas y todo, que decía Carlos Rodríguez también, de que va uno a comprar y resulta que están adulterando las básculas para que pese menos de lo que nos deben de dar.
Eso es un robo. Toda esa parte es robo. Y también cuando nosotros estamos trabajando y llegamos 5 minutos tarde, o llegamos a escondidas para que no vean, que eso es robar. O lo que alguna vez en algún congreso nos explicaba el doctor, decía, o había una persona, un vidente que vino y decía, ay, se ven todos bonitos aquí rezando. Dijo, pero cuando llegan al trabajo se llevan las servilleticas, se llevan el papel higiénico, se llevan los lápices, los esferos. Y el doctor nos hablaba algo de una vez estábamos con unos sacerdotes y el doctor les preguntaba, ¿alguna vez alguna persona se ha confesado con ustedes de que se cogió un libro, de que se llevó un libro, de que se llevó una Biblia? Y yo me acuerdo que hace unos 5 años allí en Lourdes, el párroco tenía 20 Biblias para las clases de Biblia, o unas clases de Biblia que él dictaba ahí en la iglesia. Y de un momento a otro la gente se desaparecieron las Biblias. Ya no quedó sino 1 o 2 Biblias nomás. Y entonces uno muchas veces se dice las mentiras, ¿no? Ah, no, pero es que ese es un libro de Dios, entonces, o sea, más grave todavía. Más grave todavía. Y nos decía el doctor, el espíritu de ¿qué? De recogimiento. De recogimiento. Recogimiento es Sí. de recoger para uno, ¿sí? Y a veces la monedita, ¿no? Cuando uno llega al supermercado y se lleva el dulcecito, y a la frutica y no la pago, y todo eso es robo. Eso es robo, todo eso es robo. Sí. Entonces uno dice, ay, no, yo soy tan bueno, yo no robo. Mentira, es que uno sí roba. Lo hacemos, sí, muy inconscientemente pensamos que no es pecado, ¿no? Lo que hacen hoy en día los muchachos al colarse en Transmilenio, eso es lo que están acarreando, que un sistema de transporte que todos necesitamos, entonces esto esté dando pérdidas precisamente por eso, porque todo el mundo cree que no hay que pagar porque yo puedo colarme. Sí, entonces, y arriesgando la vida, porque muchas veces cogen y se pasan, o sea, se suben por la parte de adelante y que una persona los pueda atropellar o algo. Exactamente, sí, eso es puro robo. Por eso al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, debemos pagar el precio que se está cobrando y listo. Seguro que si todos pagamos, es posible que hasta el precio se pueda llegar y rebajar en algún momento. Claro, nos pueden rebajar, pero... Bueno, vamos a continuar, vamos a reforzar, ya hemos mencionado algunos, pero pues vamos a reforzarlo. Y si el doctor Rafael hacía énfasis en estos, pues es porque es algo que hacemos muy repetitivamente. Número 15, negarse mintiendo a un favor. Estamos soportados con Proverbios 3, 27, 28, que nos dice así: no impidas el bien al que puede hacerlo, hazlo tú también si puedes. Entonces, creo que ya lo mencionamos antes, solo que se nos olvida, y no desfallezcamos en hacer las cosas cuando tenemos la oportunidad. No pequemos por omisión, no pequemos por pereza, no pequemos porque tal vez alguien que no me simpatiza, no me cae bien, me solicita un favor o tiene una necesidad e implora mi ayuda, va dejando a un lado como su orgullo, como su escudo protector, porque a veces utilizamos eso como un mecanismo de defensa. Si alguien que acude a nosotros pide nuestra ayuda, pues no nos neguemos, no nos regocijemos en el dolor y en la necesidad del otro, porque así mismo vamos a ser tratados cuando nosotros estemos ante el Padre. Rafael siempre nos decía, todo bien que puedan hacer y no lo hacen es pecado, y eso nos lo repetía continuamente. Sí, ¿sí? Y sobre todo hay una cita bíblica que ahorita no me acuerdo, cuando dice, cuando tú, es algo relacionado con la limosna, ¿no? Cuando tú das la limosna, que no sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Y lo mismo, si tú le sirves a tu familia, a tus conocidos, ¿cómo es que dice? Recibirás premio de profeta, algo así. Pero cuando tú lo haces con una persona que no es de tus, como lo decía Luchi, que no es de tu gusto, de tu afecto, el Señor te pagará muy bien. Y entonces muchas veces nosotros
Sí, pues lógico, nosotros debemos hacerle el bien a todo el mundo, como lo ha hecho nuestro amado Jesús, pero tiene más mérito cuando lo hacemos a una persona que de pronto no es de nuestro cariño. Bueno, ahora sigue Proverbio 18. Continuamos con el número, muchas gracias Carlitos. Continuamos con el número 16. Descortesía con los débiles, más pobres y desvalidos. Ese es un punto que siempre digamos, no lo tenemos en cuenta, es que nos creemos superiores, y al creernos superiores consideramos que todo aquel que creamos que está por debajo de nosotros, entonces nosotros podemos abusar, ya sea inclusive en el trato, o con la mirada, o con el desprecio velado, y sutilmente con la descortesía que nos muestra la situación, ¿sí? No teniéndolo en cuenta, no considerándolo. ¿Sí? Y para eso en Eclesiástico 2:14 dice: el sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio en las tinieblas camina. Pero también yo sé que la misma suerte alcanza a ambos. O sea, al final, ¿qué vamos a recibir? La misma paga. Nos vamos a morir, ¿sí? Y dije mal, no es la misma paga, sino el mismo fin. O sea, ambos vamos a morir independientemente de lo que pase, y vamos a cargar dentro de nuestro ser el pecado de descortesía, de omisión, de no amar a Dios, al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y en qué todos lo sabemos en qué se resumía esto, el mandamiento más importante: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias. Tenemos también la cita bíblica de Proverbios 14:23. 18. Bueno, en Proverbios 14:23 nos dice: el mendigo habla en tono de súplica y el rico le responde con dureza. Yo creo que eso es uno también de los que el doctor más nos replicaba todos los santos días, que pues nosotros por general nunca pues hemos tenido como esa parte espiritual, digamos, o parte de corazón de pasar un mendigo, un pobre a pedir una limosna o algo, y nosotros ¿qué hacemos? Que porque tenemos, pues así tengamos la plata, lo dejamos con la mano estirada y no le damos nada, no le ofrecemos una limosna ni nada. Entonces el doctor nos decía que nosotros teníamos que siempre nunca dejar una mano estirada. No podíamos dejar la mano estirada a la persona que necesitara. Y aparte de eso, pues también los ricos por lo general tienen esa costumbre de mirar a los pobres como una basurita. La arrogancia de ellos es impresionante, y siempre a nosotros nos miran que porque pronto no tenemos una posición igual a ellos o un estrato igual a ellos, entonces muy bien. No hacemos eso. Entonces sí, hay una cita muy bonita, es del Nuevo Testamento. Nos vamos a los evangelios, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9. Entonces, dice así: pero la mujer samaritana le contestó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se avienen o comunican con los samaritanos. Trayéndolo a la vida actual, ¿quiénes son los samaritanos? ¿Quiénes son los judíos? Los samaritanos en la actualidad son todos aquellos que no tienen oportunidad de nada. Es decir, habitantes de calle, aquella persona que no tiene mayor, pues, que no tiene, son rechazados por la sociedad. Entonces, nosotros actuaríamos como judíos en la medida que no seamos capaces de ayudar al mendigo, de ayudar a aquellas personas que entran dentro de ese grupo.
Y no podemos decir que es que los judíos desprecian eso, sino que pues en ese tiempo pues ahora obviamente era el pueblo de Jesús, pero y no solamente los necesitados o los marginados, es cualquiera otra que esté en una condición. Puede ser un extranjero que llega simplemente al país y pide una ayuda, y desafortunadamente decimos como sucede en Cartagena, ¿sí? Llegan y cobran por un pescado 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Eso es precisamente parte del proceso de injusticia, de abuso, en donde aunque se lucren ahí en ese momento, van a pasar hambre después porque ya la persona no quiere estar ahí. Fíjense que en este momento Bogotá está previsto como mejor destino turístico que casi que Cartagena, precisamente por esa situación de abuso. Sí, sí, señor. Con este último pecado, que es el número 17, terminamos como nuestra intervención del día de hoy. Que es criticar o despreciar al empleado. Entonces aquí nos vamos al capítulo 24, cuando buscamos, al capítulo 24, versículo 14. Versículo 14. Bueno, nos dice: no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que se encuentre en tu tierra en algunas de tus ciudades. Bueno, pues eso nos está diciendo que claramente que nosotros no debemos explotar el trabajo de una persona, por más humilde que sea, porque desafortunadamente si una persona está trabajando es porque necesita, porque tiene, como decir, tiene necesidades, y desafortunadamente algunas empresas o en algunos trabajos nos explotan porque dicen, ese tiene necesidad, entonces le vamos a poner horas extras y no se las vamos a pagar, le vamos a poner más trabajo el que el antiguo tenga, entonces nos vamos a recargar contra esa persona. Entonces eso más que todo nos está diciendo que no, pues como dice, no recargarnos contra ellos ni nada de esas, porque es el trabajo de uno que cuesta, y lo que el doctor también nos decía, que uno tenía que valorar el trabajo de cualquier persona y pagar lo justo. Lo más importante era pagar lo justo, porque muchas veces pues dábamos, como dice, la limonita y muchas gracias y ya, no. Porque todos tenemos derecho, todos tenemos una necesidad y todos tenemos derecho a tener un salario justo. Entonces... Y completa. Esto lo podemos adicionar a el punto de Eclesiástico 7:20, en donde dice: no maltrates al criado que trabaja fielmente, ni al jornalero que pone su empeño. Obviamente, esto son personas que están trabajando, y creemos que porque necesitan un trabajo debemos abusar de ellos, debemos someterlos a situaciones, digamos, no solamente injustas, sino situaciones que le exigen mucho más y que no reconocemos. Por eso, ese es un punto que debemos considerar siempre en todas nuestras actuaciones, tratar de ser justos en ese proceso. Sí, esa es una situación que nosotros veríamos. Llegamos a la finalización de este segundo segmento, en donde les agradecemos mucho su atención, agradecemos mucho su paciencia por escucharnos, y les agradecemos también por el tiempo que tomen en llegar y hacer sus comentarios, e inclusive corregirnos, porque obviamente necesitamos eso, y esa parte la valoramos, como dicen, esa retroalimentación la valoramos tremendamente, ¿sí? Para que en los próximos programas tengamos más fluidez y más no solamente conocimiento, sino más preparación.
los invitamos ya entonces en este día a continuar con las labores, a este día que es el Día del Señor, a ofrecérselo a Él, a participar en la Santa Misa, en donde los invitamos a que ojalá tengamos una misa podamos asistir a misa tridentina, que esa misa es la que verdaderamente muestra el recogimiento y la devoción y la sacralidad que debemos dar al Señor nuestro Dios en todos sus puntos de la misa, ¿sí? Vamos a retirarnos con el Magnificat, que esta oración de la Santísima Virgen que le dijo su prima Santa Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha curado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por infinitos siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, bendiciones para todos. Esperamos para la próxima oportunidad entonces estar haciendo esta tercera entrega. Muchas gracias, muy amables por su paciencia y por escuchar este audio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Cualquier cosa, ustedes nos pueden dejar sus comentarios por escrito, ya sean los comentarios del programa o nos los comunican a nuestras líneas telefónicas, que son el 317-665-3791 o el 310-266-2394. Muchísimas gracias, Dios los bendiga en este día.